Vale, pues como ha comentado Marco, yo soy Rafa Granados, soy API Product Owner en CaixaBank y bueno, me podéis encontrar tanto en LinkedIn como en Twitter, ¿vale? Entre mis aficiones, ¿vale? Está el desarrollo de código retro, ¿vale? Para Amstrad, pero bueno, es simplemente un hobby, ¿vale? Mi charla tiene mucho que ver con una conversación que tuve hace ya un tiempo con uno de mis compañeros de trabajo, en el que, en una profunda discusión de cómo teníamos que realizar la semántica y la sintaxis de una API, me dijo, a ti lo que te pasa es que tú eres un Rastafari, ¿vale? Entonces, ostras, yo no sabía que era un Rastafari, me hacía gracia la palabra, pero no sabía ni qué implicaba ni qué era, ¿vale? Entonces, profundicé un poquito en el tema y encontré que un Rastafari no es más que una persona que es muy adicta al res, ¿vale? Cuando digo muy adicta es que es súper meticulosa con cada uno de los aspectos que los RFCs de REST te proponen, ¿no? Entonces, bueno, lo que indico aquí, ¿no? Son fácilmente reconocibles ante cualquier debate, porque siempre encuentran el punto en el que el REST tiene que ser diferente, ¿vale? Entonces, bueno, lo que voy a hacer aquí es una pequeña introducción de lo que es la cultura un poquito Rastafari, lo que promulga, y vaya por delante, yo no soy Rastafari, ¿vale? Soy un poquito más pragmático y bueno, vamos a mirarlo, ¿vale? Una de las cosas que me gustaría hacer antes de iniciar la charla es saber el nivel de rastafarismo que tenemos aquí en la charla, ¿vale? Con lo cual he preparado, nada, dos preguntas, son súper rápidas porque no hay mucho tiempo, luego veréis que le pongo el turbo y tendré que correr mucho, pero es más que nada para ver qué nivel de rastafaris tenemos, ¿no? Entonces, si podéis o si os va bien, os agradecería que entrarais en esta URL, ¿vale? Quizid.com y join y añadiráis el siguiente número. Un segundito que lo pongo, ¿vale? Es el 579563, ¿vale? Son dos preguntas, iremos súper rápido y si al final no funciona, no va, pues seguimos con la charla. Es simplemente para ver si aquí hay mucho Rastafari o no hay mucho Rastafari, ¿vale? Veo que os estáis uniendo a saco, ¿vale? Nada, espero nada, 30 segunditos más y ya está, pero y le damos, ¿vale? Buah, vale. Vale, pues vamos a iniciar, ¿vale? Le doy. Vale, vamos a ver cómo. Vale, creo que ya estamos todos. No, todavía no. 51. Vale. Bueno, voy a pararlo. Creo que está bastante claro. Vale, continuamos con la presentación. Me lo he guardado. Al final os voy a contar el tema de los resultados, ¿vale? Pero que sepáis que hay mucho Rastafari aquí, ¿vale? Pensaba que no, pero la verdad es que hay mucho Rastafari. Entonces, bueno, felicidades a todos.
y empezamos un poquito la charla, ¿vale? Hay bastante Rastafari, la verdad. Si os fijáis, de las dos preguntas hay muchos que la han acertado todas y muy pocos que había alguna que tenía un poquito de trampa, ¿vale? No la habéis, no habéis fallado, ¿no? Bien. Bueno, empiezo a comentar un poquito esto, porque son los desacuerdos más comunes que nos podemos encontrar en una discusión con un Rastafari en una discusión de res, ¿no? De cómo vamos a hacer la semántica y cómo vamos a hacer la sintaxis y qué verbos vamos a utilizar y todo esto, ¿no? Entonces, realmente sabemos cuándo se utiliza el put o el post. ¿Sabemos utilizar un patch? Cuidado, esta sí que esta es muy dura. Yo he tenido alguna discusión bastante interesante con gente muy fan del patch, ¿vale? Otra que también me sorprendió mucho es que el tema este, sin hipertexto no hay res. Bueno, RESTful en este caso, ¿vale? Y luego hablaríamos también de cómo se realiza una búsqueda, ¿vale? Porque cada maestrío tiene su librillo y al final los Rastafaris no deja de ser una visión, ¿vale? Podríamos decir una religión, ¿vale? Una filosofía, pero bueno, tiene sus cosas para tener en cuenta, ¿vale? Entonces, put versus post, ¿vale? Está claro que muchas veces utilizamos el put simplemente como una actualización de un único atributo dentro de una llamada, ¿vale? Pero realmente, si miramos los RFCs, vemos que por ejemplo, aquí donde pone pod users, ¿vale? Y dentro estamos añadiendo el email, estamos actualizando únicamente este registro, ¿vale? Pero tenemos un problema, ¿vale? Y el problema es que PUT no solo permite, o sea, en teoría, PUT debería actualizar todo ese registro, ¿vale? Todo ese atributo, todo ese ente, toda esa entidad debería dejarla actualizar, ¿vale? Pero diremos, ostras, pero esto no te lo hace un post. Dices, bueno, sí, el post te lo hace, pero es cuando conoces el identificador. Si no conoces el identificador, no vamos a poder hacer un post, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que al final nos encontramos que poca gente, de hecho, de todas las discusiones de modelado que yo he tenido o charlas, poca gente utiliza el put completo, ¿vale? De hecho, el put normalmente se utiliza para modificar un único atributo, ¿vale? Lo estamos utilizando así, ¿vale? Entonces, hola. Nuevos retos con lo que hemos estado mencionando. Bueno, otra de las cosas muy importantes a tener en cuenta es que el post no es no cumple la idempotencia, ¿vale? ¿Qué es la idempotencia? ¿Vale? Esto es una de las cosas que cuando hablas con un Rastafari es lo primero que te dice, ¿vale? Te dice, oye, mira, el post no tiene idempotencia, pero en cambio el put sí que lo es. ¿Esto qué significa? Esto significa que el resultado de ejecutar esta acción, ¿vale? Esta acción con el put debe ser igual, lo hagas para una o lo hagas una vez o lo hagas 1000 veces, ¿vale? Al final todo tiene que ser igual. Entonces, ¿qué nos encontramos ante esto? ¿Qué es lo que nos encontramos? Jolín, podemos encontrarnos que yo voy a dar de alta o voy a hacer una modificación, perdona, de un identificador y alguno de esos campos, si yo no lo he tenido en cuenta, se hayan modificado, ¿vale? Se haya modificado antes. Si se ha modificado antes, ¿qué ocurrirá? O sea, hay un espacio, hay un lapso de tiempo entre que tú haces el get para obtener un identificador y en el que tú luego haces el put cogiendo ese identificador y poniéndolo en la llamada, ¿no? Entonces, en ese tiempo puede haber cambiado algo. Entonces, ¿qué ocurre? Que puedes haber modificado o te pueden haber modificado algún atributo de esa entidad, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que POST, por ejemplo, no cumple la idempotencia porque yo puedo crear ese POST, puedo crear un nuevo recurso sin ningún tipo de problema y me va a devolver un identificador, mientras que si yo hago un put, esto puede sufrir cambios, con lo cual tenemos que tener en cuenta esto, ¿vale? Otra de las luchas que hay entre el pragmatismo, ¿vale? del res y digamos,
la filosofía Rastafari, ¿vale? Es el tema de utilizar el patch, ¿vale? En principio, el patch debería servir para hacernos un conjunto de operaciones, ¿vale? Un conjunto de operaciones, ¿vale? Entonces, no podemos utilizar el patch para hacer un mero update, ¿vale? Para tenerlo, para hacer una actualización de un recurso. Esto no lo podemos hacer, ¿vale? El patch, la gracia de utilizar el patch es añadirle operaciones que finalmente puedan ejecutar todo un bulk, ¿vale? Todo un conjunto de ejecuciones seguidas, ¿vale? De operaciones seguidas. Si nos fijamos aquí, en la última parte, donde estamos hablando de utilizar patch para operaciones masivas, hablamos de que, bueno, voy a hacer diferentes acciones, ¿vale? Voy a modificar, voy a añadir, a mover, voy a copiar, ¿vale? Y todo esto, os fijáis que no estamos utilizando ni gets, ni puts, ni nada. Simplemente son operaciones que luego internamente se van a traducir, ¿vale? Entonces, no utilicemos el patch como una actualización masiva de ciertos atributos de una entidad cuando realmente no sirve para esto, ¿no? Ojo, volvemos a lo mismo, ¿eh? Esto es la filosofía Rastafari o estricto REST, ¿vale? Conozco muchísimos casos en el que el patch se ha utilizado únicamente para cuando tienes que hacer una actualización masiva, ¿vale? De un mismo registro, ¿vale? Con lo cual, vale, no es correcto, no lo es, pero bueno, al final, como comentaba Ana en su discurso anterior, tienes que adecuarte un poquito a tu idiosincrasia, ¿no? Para el tema de las búsquedas, aquí hay un tema que me sorprendió muchísimo, porque en el último RFC que leí, o sea, normalmente estamos acostumbrados a utilizar diferentes alternativas para hacer búsquedas, ¿no? La primera es, bueno, pues, la que todo el mundo ha utilizado y la que yo conocía era pues coger y hacer un get en el que por query params yo le voy pasando los parámetros que necesito, ¿vale? Incluso el orden y todos los criterios de búsqueda que esperamos para que nos devuelva la búsqueda, ¿no? En principio está bien, pero recordemos que esto está limitado porque está pasándose por URL y además está limitado en cuanto a longitud y además no, según qué tipo de información no puede navegar aquí, ¿vale? Con lo cual tenemos que ir con cuidado con este tipo de búsquedas, ¿vale? Otra de las opciones que había en su momento y que también se planteaba es hacer un post, ¿vale? Y dentro de ese post, pues utilizar la query que quisiéramos, ¿vale? Y poner la limitación y el orden que quisiéramos, ¿vale? Entonces, con esto lo que estábamos haciendo es crear un nuevo recurso que sería un filtro que ya nos devolvería esta información y cuando ya este filtro lo tuviéramos identificado lo podíamos utilizar después, ¿vale? Bueno, no sé, es un tema de filtros, ¿vale? Finalmente está, después de la nueva RFC, ¿vale? Eh, nos indica que ya existe, que claro, ha habido tanta problemática en cómo hago una búsqueda, cómo dejo de hacer una búsqueda, cómo ando, cómo no ando, que, bueno, que se ha creado este nuevo método, que es el search, ¿vale? Que al final lo único que te hace es, tú añades que es un content type de tipo query y aquí le añades bueno, aquí le hemos puesto select, pero podemos poner lo que quisiéramos, ¿vale? Sobre lo que queremos actuar. Entonces, en función de esto, sobre esta entidad, vamos a devolver pues surname, given name, email y lo vamos a limitar a 10, con lo cual tendríamos toda la respuesta y aquí tendríamos la búsqueda definida la búsqueda que necesitamos. Esto deja un código, bueno, una API mucho más limpia, mucho más inteligible para el desarrollador y mucho más potente, porque en la SELECT podemos poner 40.000 historias. Hay unos campos claves, si no miramos el RFC, pues se puede ver, pero vamos, nada que ver con los gets y los posts que nos hemos inventado para poder, de alguna forma, sustituir la falta de esta funcionalidad, ¿vale? Otra de las cosas que comentábamos antes, y que puede ser
la que más me sorprendió cuando estuve un poco indagando sobre el tema es que realmente para que una API sea RESTful, sea considerada RESTful, ¿vale? Sea realmente REST, tiene que llevar hipermedia dentro, ¿vale? Y diremos, ostras, ¿qué es eso? ¿Vale? Al final es un poco raro, ¿no? Que yo, de hecho, voy a ser sincero, ¿no? Yo nunca había añadido hipermedia a las APIs, ¿vale? Porque, no sé, yo vengo de un mundo muy técnico, muy desarrollador y al final pues era muy pragmático y al final pues pocas veces utilizábamos, sí que alguna vez sí, pero solo porque la API tenía que devolver una URL, pero no de per se, ¿vale? Entonces, lo que comenta esta Biblia Rastafari es que tenemos diferentes niveles de certificación, entre comillas, Rastafari, ¿vale? Que es, lo primero, empezamos con el caos, donde tenemos ahí el gran pantano con todos los campos, sin ningún tipo de orden. Una vez hemos pasado de este pantano con un montón de cosas, esas cosas las identificamos, pues ya tenemos los recursos, ¿no? A partir de estos recursos, que esto ya serían las entidades en sí, pues podemos trabajar. ¿Y cómo podemos trabajar? Añadiéndole verbos que te hacen acciones, ¿vale? Pues tenemos diferentes niveles. Y el gran nivel, el máximo nivel, lo obtenemos cuando añadimos cuando tenemos hipermedia dentro de la respuesta, ¿vale? Esto quiere decir que yo puedo tener esta API que tengo aquí a la izquierda, este get, en el que me pide los slots de tiempo libre que tiene el doctor M. Jones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que aquí lo que haríamos normalmente es, mira, pues pásame los slots para la fecha tal. Bien, entonces me saca los slots disponibles y me dice que para el doctor Jones tengo con este identificador y con este identificador dos slots que van desde las 2 a las 2:50 y desde las 4 a las 4:50. Vale, muy bien, pues tiramos. Esto sería normal. Sí, esto es como yo estaría acostumbrado a hacerlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos dice el tema, la filosofía Rastafari o RESTful? Lo que nos está diciendo es que además de esta información, nos puedes enviar links, aprovechemos la potencia de los links para que si alguien quiere utilizarse y self-service, hacerse sus operaciones, las haga. Esto quiere decir, yo hago el mismo get, pero la respuesta utilizando, por ejemplo, esta es pidiendo el mismo slot para el mismo doctor, ¿vale? En este caso me devuelve solo un único slot de 2 a 2:50, ¿vale? Pero, bueno, y esto ya, con esta información, yo ya podía en mi cliente hacer lo que yo quisiera, ¿vale? Pero además me dice que puedo, si tengo una web o algún sistema HTTP, puedo esa cita anularla dándole clic aquí, ¿vale? Y puedo incluso añadir otra más, ¿vale? O sea, al final, para el cliente le da un valor añadido y esto sería lo que realmente sería considerado en el mundo Rastafari como, como RESTful. ¿Vale? Todo esto, insisto, no es lo que yo creo, sino que es lo que dice la filosofía esta Rastafari, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ¿quiénes son los Rastafaris en una empresa, en un centro de desarrollo, donde se tiene que poner un sentido común, donde se tiene que añadir, pues todos tienen que tener un interface uniforme, nos tenemos que desacoplar del cliente y del servidor, o sea, quiero decir, nosotros tenemos nuestro contrato API, da igual que mañana mi app esté hecha en iOS de una forma y la vuelva a hacer con otro lenguaje en Swift y este desacople permite que no pase nada. Lo mismo en la parte servidora, yo puedo cambiar cualquier cosa mientras no afecte al contrato, es totalmente transparente, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas, toda esta estandarización de los desarrollos y de las interfaces, lo que necesitamos tener alguien dentro del equipo de arquitectura o de arquitectos de APIs que conozcan cómo funciona, cómo realmente se tienen que hacer las cosas para no hacer el caso y ya está, sino saber que se pueden hacer estas cosas, ¿vale? Y que, bueno, si luego por time to market, por 40.000 cosas, no es posible, pues no es posible, pero al menos saber cómo se tienen que hacer.
¿vale? Otra de las cosas que esta figura debe tener, ¿vale? Es un tema bueno, que tiene que saber claramente que todas las APIs no tienen estados, ¿vale? Sino que el estado lo gestiona cada cliente por su lado o cada servidor, pero no las APIs, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, necesitamos esta figura, ¿vale? Que se va a pelear, digamos, con la figura del equipo o del API team para ver cómo se tiene que realizar las cosas, ¿vale? De un modo más pragmático, ¿vale? ¿Qué es lo que nos comenta o qué es lo que dice la profecía Rastafari? ¿Vale? La profecía Rastafari dice que las aplicaciones menos RESTful tendrán dificultad para gestionar el cambio y evitar el desacople con los clientes, incrementando el time to market y el coste de la innovación, haciendo menos competitivos con el tiempo. Bueno, esto no me lo he inventado yo, sino que esto lo he sacado de una web de Mike Kelly, que se habla de los fundamentos de Rastafarian, ¿vale? Que al final lo que viene a decir es que según los Rastafaris, y vuelvo a decirlo, según los Rastafaris, si tú no estás aplicando el REST, vas a tener menos ventaja competitiva sobre tus competidores, ¿vale? Sobre tus iguales en este caso, porque no vas a tener tu time to market para reaccionar al estar tus capas súper acopladas van a ser mucho más dificultosas, ¿vale? No vas a poder desarrollarlo rápido y lo ágil que tú quisieras. Esto es lo que viene a decir. Esto es lo que comenta la cultura Rastafari, ¿sí? Pero bueno, yo creo que aquí hay que poner un poco de sentido común y al final ver las cosas con un poquito de perspectiva, ¿no? Una vez yo he estado revisando, mirando y viendo lo que esta cultura promete o dice, hay algunas cosas que evidentemente puedes coger y otras que no tienes que coger, ¿no? Tenemos que ser súper pragmáticos, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que parece que la gente piensa que porque sea REST es todo súper sencillo y simple, pues no es así. Al final REST no tiene nada que ver con lograr una simplicidad. Al final REST lo que te dice es cómo tienes que hacerlo, ¿vale? Qué sintaxis o semántica tienes que aplicar, pero para nada, si está mal aplicado, va a ser mucho más simple. O sea, podemos complicar, con el REST podemos complicar muchísimo las cosas. Yo lo que pienso es que con un mal modelado, por mucho que apliques REST estricto, no vas a tener ninguna ventaja competitiva, ¿vale? Lo que sí que nos ofrece un diseño RESTful es una evolución a largo plazo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, el hecho de haberlo desatomizado todo y tenerlo todo separado como si fuera una frase, ¿no? Un sujeto, verbo, complemento, nos permite hablar con nuestro backend, con nuestro servidor, con nuestros clientes, de una forma más natural. ¿Esto qué ocurre? Pues que siempre va a ser más fácil adaptarse a esto que ir poniendo o modificando según qué cosas en la parte front, ¿vale? Otro de los puntos que creo que se tienen que destacar es que para que el sistema eh, evolucione de una manera eficiente, ¿vale? Eh, a largo plazo, los proveedores tienen que construir bien estas APIs, ¿vale? Al final, toda la lógica que los proveedores o quien sea, ¿vale? Al final, toda esta lógica, toda la lógica que enmascara las APIs, da igual que sean REST o que no sean REST, básicamente necesitamos que esas APIs estén bien construidas y sean inteligibles para los demás. Da igual lo que esconda detrás, da igual lo complicado que sea, da igual el algoritmo de inteligencia artificial que tenga detrás. Lo importante de todo esto es que con un simple get, put, whatever, pues voy a obtener esa información o ese recurso que está a mi alcance, ¿vale? El punto 4 es lo que llevo diciendo desde el inicio, ¿no? O sea, en la mayoría de los debates arquitectónicos que se tendría que hacer, no debemos priorizar el pragmatismo al dogma, ¿vale? O sea, quiero decir, perdón, debemos priorizar el pragmatismo al dogma. O sea, una cosa, tenemos que ser pragmáticos en este aspecto. O sea, no porque REST diga esto, vamos a hacerlo a misa cuando, por ejemplo, la performance te la estás cepillando, ¿vale? Esto son cosas que se tienen que tener en cuenta, ¿vale? Y otra de las cosas es que por muchas sintaxis que le añades, por muchos verborrea que le añades, si la API
no es fácil de utilizar, eso no tiene nada que ver con el REST. Quiero decir, si por ejemplo la API de Google tenemos latitud y longitud y te pone una chincheta en un mapa, esto es muy fácil de utilizar y está utilizando REST, pero lo mismo se podía haber hecho con otro tipo de semántica o de sintaxis, ¿vale? Y otra de los puntos que se han de tener muy en cuenta también es el hecho de que no debemos priorizar la pureza arquitectónica en frente a la usabilidad. O sea, para mí la usabilidad va delante, yo quiero hacer esto. Esto no quiere decir que me base en las pantallas, no, ¿eh? Esto quiere decir que, por ejemplo, Google, latitud y longitud, pues está guay, solo con 2 campos yo me posiciono una chincheta y es bastante usable, ¿vale? Pero si además de latitud y longitud tengo que poner, pues, código postal, no sé qué, no sé cuántos, un montón de campos, pues esto no va a ser para nada usable, ¿no? Entonces, por mucho que REST lo diga, ¿vale? Entonces, esta sería una de las cosas que deberíamos tener en cuenta, ¿sí? Y bueno, espero haber explicado un poquito la filosofía Rastafari, cómo aprovecharnos algo de ella. Y bueno, agradezco que estéis aquí mirando y sobre todo con la contraprogramación que tenemos dentro de una hora, que Apple nos ha visto como un peligro y va a presentar el iPhone 12 en un ratito. Nah, pero ya tiene poco para mostrar, ¿eh? Tiene pocas mejoras. Vale, vale. Pero sí, o sea, he querido competir con nosotros, Sí, nos ha contraprogramado, pero vamos, a saco, ¿eh? porque sabía que íbamos a tener. Pues no sé si tenéis algunas preguntillas o se ha quedado tan claro que no tenéis ninguna duda. O sea, ¿no? Sí, Pues Omar entonces, había puesto una pregunta, me parece. dice lo del patch, ¿no, Omar? Dice, el patch de la presentación es el RFC 5789, pero el Sí. nuevo RFC 7396 dice, sí que sería correcta la utilización de patch. Sí, esto lo hemos visto. Esto es una de las grandes cosas que tenemos en el debate. Ya no es solo, ojo, que el RFC tal te dice hazlo así, sino que el nuevo más moderno, igual que estábamos hablando con el Search, se tiene que hacer de esta otra forma y esto sí que ya sería correcto, ¿vale? Entonces tenemos, claro, o sea, este debate, o sea, no es tontería. Al final, todo esto lo que implica es que, oye, mira, según este RFC, tal, según esta otra, esto. O sea, al final, todo este debate es el que genera y que hace que no sea tan fácil hacer el RESTful de una manera completa, ¿no? O sea, yo para mí, nadie tiene el poder absoluto del REST, ¿no? O sea, yo creo que es muy, muy, muy difícil, ¿vale? Tenerlo todo complementado. No hay gloria del res, ¿no? No hay gloria, no hay gloria. Sí. Hombre, pues, y luego hay que ver que realmente no todos los navegadores soportan las últimas RFCs, que también es bueno. Eso también. Nos dice Alberto García, ¿vale? La última, perdónme, pero tampoco quiero... Dice, hablaste del nuevo verbo search. Dice, ¿se puede usar sin problemas de compatibilidad navegadores, frameworks? Pues bueno, esto es lo que hablábamos. Yo estuve mirando la especificación y bueno, había navegadores que sí y había navegadores que no. O sea, yo, por ejemplo, lo he probado en Chrome y me funcionó en el Canary y probé con Safari y me dijo que por aquí. Entonces, no sé, ahora mismo tendríamos que hacer como un who's who, ¿vale? De ver cuáles son compatibles y cuáles no son compatibles. Sí. O sea, es que esa parte es compleja, ¿eh? O sea, hasta que todos sean compatibles, etcétera. Sí, Bueno. es súper compleja, igual que pues eso, ¿no? Utilizar yo qué sé, el tema de los query params y todo esto, al final todo es complejo. Sí. Bueno, ahora se está poniendo de moda poner al delete cuerpo, o sea que... Ya. ¿Y no te da miedo eso? A mí el delete siempre me ha dado miedo, la verdad. Pero no te da miedo al delete ponerle ahí, bueno, es como hacer un bulk delete a lo bestia también podríamos añadir, ¿no? Yo qué sé. Un update masivo, ¿no? De lo primero que te decían cuando trabajas es decir, por favor, Dios, no lo hagas, ¿no? Pues sí. Bueno. Claro, no sé. Se pueden hacer muchísimas cosas. Es que esto es la gracia, ¿no? O sea, al final nadie, como tú decías, nadie tiene la gloria. Son formas de hacer y al final, como decía Ana en su anterior speech, ¿vale? Al final es adaptar lo que puedes de fuera y lo que no puedes adaptar a creártelo tú. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, al final
O sea, lo que tiene que estar claro es cómo lo quieres hacer tú dentro de tu organización. Es decir, que cumplas 100% la última RFC o no. O sea, yo creo que eso es muy, muy discutible. Pero bueno, tampoco quiero ser que luego me critiquen Rastafari. No. Ahí está, Bueno, cuidado. que quiero seguir vivo. No. Bueno, pues por mi parte lo vamos dejando. Es decir, muchísimas gracias. Perdonar a los que no os he podido responder. O sea, pero tío, vamos un poco justos. O sea, sabíamos que era muy agresivo el horario, pero bueno, vamos a intentar en medio cumplirlo para que todos puedan hacer una presentación adelantada. Y sin más dilación, pues bueno, despedimos a Rafa. Muchísimas gracias. La verdad es que ha estado súper bien. Además, queda muy bien en tu fondo. Ya han dicho que vamos a hacer una API para irse al espacio, ¿eh? O sea que Sí, yo le compro la idea, sí, sí. bueno, hay APIs para todo, ¿eh? Mientras estaba mirando esto, estuve mirando a ver si había probado muchas veces con las APIs de Marvel, porque realmente estas sí que tienen hipertexto y tal, y están súper bien. Y no me había fijado nunca, pero también existe una API de Star Wars, ¿no? Entonces vi que también aquí hay APIs para todo, o sea, también es algo brutal. Y es más, cuando no hay APIs, o sea, cuando no hay una, hay 300. Para COVID hay 300 APIs que Sí. puedes utilizar y que te aparecen números un poquito diferentes entre uno y otro. Es curioso, ¿no? Yo creo que hay exceso de APIs, de verdad. Y poca catalogación global, ¿no? Al Eso final, puede ser también, ¿eh? y evaluación de algo que esté bien, cuál está mal, cuál se puede utilizar, pero bueno, poco a poco, ¿no? Yo creo que también se avanza bastante. Pues nada más, muchísimas gracias, la verdad, Rafa, siempre es un placer escucharte.